Otra vez. Buenos días, compañeros. Buenos días, Este, profe. empezamos con la información del material de la unidad número 4. Continuamos con las interpolaciones, material de las prácticas. Estamos con el método de mínimos cuadrados. Ya está. Ok, en el método de mínimos cuadrados, la idea es de que en todos los métodos tienes que formar un polinomio. Entonces, ese polinomio que tienes que formar es el que te va a permitir crear tu modelo matemático. Entonces, el modelo matemático en el modelo matemático lo que vas a hacer es vas a crear un polinomio, siempre vas a crear un polinomio en donde ese polinomio te va a servir para hacer tu aproximación. Es como les digo, es como una imagen. Por ejemplo, en este caso el polinomio es este es el término independiente, este es el término lineal, como pueden ver. ¿De dónde viene? Ah, pues viene de un sistema de ecuaciones que se forma haciendo, elevando a potencias los valores del término independiente. En este caso x, x1, x2, x3, elevados a determinadas potencias, creas un sistema de ecuaciones, resuelves, bueno, en este caso lo resuelves por Gauss-Jordan, lo podrías haber resuelto por lo que tú quisieras, y con esos valores creas un modelo matemático, en este caso una recta. ¿Cuál es la diferencia en que hagamos un modelo matemático con una recta, con una cuadrática, con una cúbica, la exactitud? O sea, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que la función real para nuestro ejemplo, la función real pues es una curva, entonces le pones una recta y pues obviamente no se parece, ¿no? Pero podemos irnos, por ejemplo, al caso de la cuadrática, que ya se parece más. O sea, este polinomio cuadrático ya se parece más a esto. En el cúbico, este polinomio cúbico, que les digo se obtiene del sistema de ecuaciones, podemos ver que ya se empieza a parecer más. El polinomio de grado cuarto cada vez se parece más. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con el modelo matemático? Me refiero al modelo matemático en que este polinomio que se obtuvo precisamente del sistema de ecuaciones, lo que hacemos es generar una aproximación. Es como lo que les comento con la entrega de la cuarta unidad. Mi estimación es de que van a entregar el próximo jueves. O sea, ¿por qué es una estimación? Porque al final de cuentas, yo puedo decirles, no, pues tienen que entregar tal día, pero podrían pasar muchas cosas, ¿no? Podría pasar que esos días no lo dieran porque es el día del maestro, o podría pasar de que yo me enfermara, o que me hiciera reacción a la vacuna. Ya me vacunaron ayer, ya estoy vacunado. Entonces, son estimaciones. De nuevo, con mis estimaciones me dice que yo espero terminar el curso de 1 a 2 semanas antes. Y la idea es ayudarles a todos los que van retrasados, a todos los que les faltan, que tengan dudas acerca de las primeras unidades. Y a los que terminan normal, mi estimación pues es de que ya se pueden liberar y ya pueden dedicarse a otras materias, o ya podrían dedicarse pues podrían dedicarse pues, a trabajar. Muchos de ustedes trabajan. Podemos verlo aquí en el error. Con la prueba que hacemos, nos damos cuenta que varios de las aproximaciones son muy cercanas.
son menores al 10%. Eso significa que cada vez que generamos un modelo con un grado más alto del polinomio, se va a parecer más al fenómeno que estamos analizando. ¿Cuál es la mejor aproximación? De nuevo, depende del fenómeno. Les decía, si tienes un fenómeno donde el cambio de la variable es muy lento, por decir, les digo, fenómenos como gente que vende un solo producto, entonces el fenómeno pues es muy lineal, o sea, con una recta bastaría. Pero si tienes fenómenos donde las cosas cambian, y pueden cambiar bastante, regresando con las noticias, pues nosotros tengan la curiosidad digo, nosotros en San Luis, como verán, tenemos muchos puentes, ¿no? Todos los puentes de la Salvador Nava, los puentes aquí de la carretera Río Verde, y analicen cómo están los, o sea, cómo está el puente, cómo están las traves, cómo están, y podemos ver que muchas de ellas tienen deterioro. Queremos suponer que los ingenieros responsables del mantenimiento de ese tipo de puentes, pues si hagan mantenimiento y si lo hagan bien, ¿no? O sea, yo creo que lo que menos quiere la gente y lo que menos queremos nosotros, pues es de que sucedan más tragedias como la que sucedió con el metro. Pero en realidad es ese tipo de cosas, se pueden prevenir y se pueden, o sea, y más porque estamos hablando de vidas, o sea, imagínense cuántos automóviles que usan los puentes de la Salvador Nava diario, los de la carretera a México, o sea, diario cuántos cientos de automóviles. Y en el caso del metro, pues son miles de personas que las transporta diariamente, ¿no? Y que el hecho de que se caigan dos vagones, pues implican 200 personas o más que van en esos vagones, ¿no? Digo, para los que hemos tenido la experiencia, de hecho, curiosamente, a mí me encanta mucho el sistema de metro. Les digo, yo viví en Cuernavaca, iba muy, muy seguido a México y fue la única línea que nunca conocí. Fue la única línea que no, y sí conozco esa zona, la zona donde fue vive cerca de una amiga de mamá que ya murió hace años, entonces hace 20 años, pero lo interesante ahí es de que pues te das cuenta de que precisamente se pueden hacer las simulaciones. ¿Cómo se harían? Ah, pues funcionarían de la siguiente manera. Yo voy y establezco, por ejemplo, digo, cada 10 metros, y entonces me pongo por ejemplo, a muestrar cuál es la resistencia del suelo. Y entonces digo, a ver, en 10 metros, 20 metros, 30 metros, 70 metros. Ok, con eso puedo extrapolar y decir, a ver, ¿cuánto va a ser la resistencia cada 5 metros? ¿O cuánto va a ser la resistencia cada 3 metros? ¿Sí? Y si yo analizo y voy viendo en mis simulaciones, en mi modelo matemático, es decir, con este polinomio yo puedo generar esta curva, y al generar esta curva, o sea, la curva azul es la realidad. Obviamente no podemos saber la realidad hasta que ocurre. Entonces la curva azul es algo por ejemplo, lo que pasó ahorita. Obviamente se supondría que la gente que analiza, que revisa ese tipo de trenes que van, digo, no es la única línea que va así, por lo menos hay dos. Hay otra que va de Santa Ana ay, no recuerdo el nombre. Pero bueno, hay más de una línea que van así. Digo, yo he andado en esas líneas y he andado en ese tipo de puentes de la otra línea y sé cómo funciona. Y de hecho también para los que han andado en el metro de Monterrey, pues también lo ven, ¿no? En el metro de Monterrey también es con puentes. Entonces, imaginen lo peligroso y lo bien cuidado que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que nos sirve? Pues hacer este tipo de simulaciones, o sea, decir, a ver, muestreo y analizo cómo se comporta. Entonces, a partir de ese análisis, yo puedo decir, esto es seguro o no es seguro. O tendría que haber un umbral de que como ingenieros
podemos decir, bueno, esto seguro va a aguantar hasta tanto. Esto que ven aquí entre la parte azul y la parte roja, la diferencia es precisamente el error. Entonces yo puedo analizar y digo, a ver, en el peor de los casos podría haber más de un error del 100%. Pero digo, bueno, ¿y por qué pasa ahí? Ah, pues pasó porque, por ejemplo, en el caso de los trenes, pues porque el material del riel no era el correcto, o las llantas, bueno, yo he leído mucho los reportes técnicos y dicen las llantas ya estaban desgastadas, o igual las vibraciones, el temblor del 2017 había dejado muy sentido la columna, cosas por el estilo. Entonces, pues te da un aviso, ¿no? Y te dices, ok, estos son errores cero. Entonces significa que mi pronóstico contra lo que contra lo que fue la realidad fue cierto. A ver, de nuevo regresando, ¿cómo funciona? Hago mi muestreo, genero mi modelo a través de un sistema de ecuaciones que genero precisamente a través de mi muestreo, hago mi modelo matemático, que es este polinomio es el modelo matemático, me daría la parte en rojo, o sea, yo digo, yo estoy pronosticando para junio, estamos hablando de alrededor de 5 semanas, ok, cuando llegue junio, me voy a poder medir esta parte en azul, porque fue cuando ocurrió mi pronóstico. Entonces, comparo mi pronóstico contra lo que realmente sucedió y empiezo a checar precisamente estos errores. A partir de eso, por ejemplo, nosotros vamos a salir el fin de semana. Entonces, tú dices, a ver, estamos viendo Google Maps, te dice que vamos a León. De aquí a León, nuestra experiencia son alrededor de 2 horas 10, 2 horas 5. Pero el Google Maps nos dice que son 2 horas y media. Y estuve revisando y dice, no, pero es que nos vamos por la salida Villa Reyes, por San Felipe. Es que están construyendo y están arreglando tramos de aquí de lo que es periférico hasta la salida Villa Reyes. Entonces, como están arreglando, pues obviamente tu pronóstico tienes que variarlo, ¿sí? Entonces, de nuevo, aquí la idea. Tú pronosticas, a ver, por ejemplo, yo hago el muestreo en, no sé, lo hice entre el 3 y el 5 de mayo. El 6 de mayo hago mi modelo matemático para que me diga cómo se va a comportar el fenómeno. En este caso, por ejemplo, el curso de métodos numéricos. Esta es la parte en rojo. Y hago mi pronóstico. 15 de junio mido y digo, a ver, lo que yo pronostiqué, ¿cómo fue? Si lo que yo pronostiqué se dio como esto, como esta parte, digo, ay, pues soy muy bueno pronosticando. Me salió, no exactamente igual, casi igual, me salió muy parecido. Pero si lo mido hasta acá y mido estos detalles, estos no son tan graves, pero bueno, por ejemplo, digo, bueno, a partir de cierto punto, pues los errores se van incrementando, es obvio, 10, 13, 16, 18. Entonces digo, una de dos, o genero para la siguiente un modelo matemático más grande, es decir, por ejemplo, aquí fue uno de cuarta, me voy con el de quinta, y digo, los errores siguen siendo grandes, con el de sexta, por ejemplo aquí, claro, este es un ejemplo idealizado, ¿eh? Con el de sexta, o sea, digo, voy a generar un polinomio más grande, es decir, aquí abajo podemos ver que mi polinomio es mucho más grande que el anterior, donde tengo mi polinomio es esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el polinomio? Pues me refiero a que lo que representa el comportamiento de lo que medimos. Recuerden que cuando nosotros vemos un problema y decimos,
El comportamiento de esto se representa con la función tal. Precisamente es esto que están viendo. Entonces, de nuevo, llego a junio, mido lo que realmente sucedió, lo comparo contra mi predicción y digo, ¿sabes qué? Tuve un error. Ok, vuelvo a predecir para el próximo semestre, el semestre septiembre, enero, algo así creo que va a ser. Bueno, normalmente era agosto, diciembre. Pero mi predicción, y por lo que me han comentado, va a cambiar, se va a mover. O sea, no vamos a empezar en agosto, vamos a empezar en septiembre y vamos a terminar en enero, según las estimaciones. Entonces, de nuevo, digo, cuando vaya como por octubre o igual, empezando el curso, voy haciendo, o sea, en base a lo que muestré en este semestre y en los anteriores, vuelvo a hacer mi pronóstico. Entonces, para diciembre, digo, a ver, tengo que terminar aproximadamente a finales de diciembre según mi pronóstico. Y lo vuelvo a medir, o sea, hago mi pronóstico en septiembre o en octubre y lo vuelvo a medir en diciembre, en enero, y vuelvo a checar si me da esto, si mi interpolación contra los valores verdaderos, mi interpolación es mi pronóstico. Mis valores verdaderos son los que los que mido en diciembre o en enero, es decir, cuando ya ocurrieron las cosas. Si me da esto, eso quiere decir que si me da eso ya la hice, ¿sí? Si me da eso significa de que tengo un modelo funcional y y que ya me conviene y que ya lo puedo repetir. Claro, en realidad a ver, de nuevo regresamos a lo de la tragedia del metro. Si yo me confío y digo, ya la hice, ya sé cómo se comporta, o sea, eso significa que ya, lo único que significa es que encontré un polinomio que se pareció o realmente concordó con la realidad. Pero de todas maneras eso no me quita que puedo seguir usando el polinomio, pero de todas maneras cada cierto tiempo tengo que volver a medir la realidad y de todas maneras siempre que pueda, o sea, por ejemplo mi caso, ¿no? O sea, yo puedo decir, de los últimos 3 semestres he terminado antes, siempre ha sido así, poquito más, poquito menos, e incluso con el modelo presencial y con el modelo no presencial. Pero de todas maneras al final siempre vuelvo a medir, porque pueden ocurrir cosas que nadie esperaba. O sea, por ejemplo, en el caso de nuevo, regresando a lo del metro, o sea, por ejemplo, pueden ocurrir cosas, y les digo porque a mí me tocó verlas en un centro de investigación, donde muchas cosas no son posibles medirlas, o sea, no son posibles medirlas matemáticamente porque en la física ocurren cosas, o sea, pueden ser tan complejos que necesitas hacer algo físico. O sea, por ejemplo, me tocaba ver, yo estuve en el Instituto de Investigaciones Eléctricas haciendo mi tesis, y me tocaba ver casos donde en los laboratorios, o sea, por ejemplo, ponían un transformador y le ponían mangueras y lo bañaban en agua durante días. Y dices, bueno, ¿y eso para qué lo quieres? Ah, pues lo que querían muestrear era el comportamiento de esos transformadores. De, bueno, es que imagínate que están en Chiapas o están en Tabasco, que llueve muchísimo. Entonces dices, ¿qué es lo que haces? Tratas de hacer, bueno, parece como un problema con la grabación. Ahorita, ya, listo. Ok. Entonces, bueno, nada, el momento que se interrumpió, les comentaba eso, que de todas maneras siempre tienes que medir el error del fin de semana.
Entonces digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ya tengo los tiempos pensados, ya tengo a qué vamos a llegar, a esto, lo otro. Pero en realidad, ya cuando lleguemos y todo, pues voy a medir. Voy a medir qué pasó y para malo es esto de abajo. Importante, o sea, lo importante porque al final de cuentas, a ver, aquí se les está mostrando del polinomio de interpolación. Yo lo defino, ustedes lo inventan. ¿Sí? Y realmente comparan contra algo que inventaron ustedes. Por ejemplo, bueno, en los casos de los ingenieros en sistemas, es por ejemplo cuando tú haces un programa, el primer usuario o la primera persona que lo sabe usar eres tú, o sea, porque tú lo haces. Entonces, tienes que después extrapolar para ver si la mayor parte de las personas lo van a poder usar, lo van a poder entender. Pero el primer ejemplo eres tú. Es como esto, o sea, esto de aquí, esta parte verde, esta f de x y esta f de x real. Si podemos ver en la pantalla, es un polinomio que yo inventé. ¿Sí? Entonces, ese polinomio que yo inventé, lo hago precisamente para que vean cómo es la aproximación. ¿Sí? Que la aproximación es cercana o correcta. ¿Por qué razones tenemos, o sea, en qué estimamos es en todo? O sea, yo, por ejemplo, estimo cuánto tiempo me voy a tardar en esta clase, yo estimo, cuántos, o sea, prácticamente todo el tiempo estás haciendo estimaciones. Decían que el humano eran de los pocos animales que tenemos la noción de futuro. Entonces, pues es importante. Ahora, este polinomio de interpolación solamente se puede generar con este método, no. Se puede generar con todos. Veamos, por ejemplo, ¿quiero esto? Guardamos. En el caso, por ejemplo, de diferencias divididas. Creo que estamos teniendo problemas con la conexión. No, ya está. Espero que para los otros grupos no haya problemas con la conexión. Entonces, bueno, de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo puedo definir 3 modelos o muchos modelos. O sea, con estos puntos aplico el método y genero una recta. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de mi recta? Pues el problema de mi recta es que mi fenómeno real pues es una curva. Entonces, por lo tanto, no se parece. Es que imaginemos, ¿no? Dices, imagínense las compañeras, ¿no? Dicen, no, pues mi novio o el chavo que me gusta y que sale en la tele, no sé, por ejemplo, el que sale como Luis Miguel, creo que Diego Boneta, algo así se llama, es güero, alto, ojos claros. Y ese es el chavo que te gusta. Y dices, yo lo quiero de papá de mis hijos, diría alguien. Pero pues, tu novio es chaparrito, moreno y de ojos oscuros, cafés, lo más común. Entonces dices, pues esto. O sea, el valor real es el azul, eso es lo que tú quieres, pero lo que tienes es esto rojo, ¿no? Eso es lo que... Ok, entonces, dices, no, pues cambio a un modelo que se parezca un poco más. Entonces, ¿qué hacemos de nuevo? Con esto, aplicamos el método, generamos... ¿Cuál es el problema que hay cuando tratemos de generar el modelo matemático, en este caso una cuadrática? Esto de aquí, que está en naranja, es el modelo matemático. Es lo que te lo representa. ¿Sí? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, a partir de esos modelos, por ejemplo, ayer que nos pusimos la vacuna, que me puse la vacuna, con esos modelos tú puedes, con los muestreos que se hicieron, ya estamos hablando que fueron
miles de personas que se hicieron de muestreo, te puedes dar cuenta del comportamiento. O sea, nos dicen, por ejemplo, ¿no? Pues no puedes tomar alcohol. Digo, bueno, claro, que me cae borracho, pues no. Dice, no puedes tomar alcohol por 5 días. Ok, va. Luego, no, nos decían, pues tampoco puedes tomar cafeína porque te hace daño. Y tampoco puedes, y así. Entonces, que después nos dijeron que no era cierto. Pero ese es el modelo. O sea, el modelo es X eres tú. Sí, en este caso X por algo y es como es la realidad. Ahora, en este caso X y X cuadrada, pues es el valor de lo que estamos, de lo que estamos prediciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a terminar el curso a mediados de junio. Entonces X podría ser el tiempo y podría ver si es cierto que el número de días que me aventé para terminar el curso fue el que yo predije o fue menos o fue más, ¿sí? Entonces, el detalle aquí en este caso, por ejemplo, para lo que es diferencias divididas para generar el polinomio es este, los valores de A que multiplica a 0 que multiplica a más bien que se suma a 1 que multiplica a x menos x0 a 2, en este caso del cuadrático, que multiplica a x menos x0 multiplica a x menos x1. ¿A qué me refiero con x0, x1? Me refiero a estos de aquí. Por eso están numerados. Este es x0, este es x1, este es x2, x3, x4. Sí. Entonces, para generar el modelo, tú tienes que sustituir estas x0 por este 1. Esta x1 por este 2. Y así sucesivamente. Este es A0. A0, ¿cuál vendría siendo? Vendrían siendo estos valores. Este es A0, A1, A2, A3, A4, suponiendo que quisieras hacer un polinomio más grande. Esto sería para el polinomio. ¿Qué es lo que hace? Sustituyes esto, simplificas y al final te tendría que quedar esto que ves aquí. O sea, de esta expresión, obviamente al multiplicar esto por esto te va a quedar términos lineales y constantes. De aquí te va a quedar un término cuadrático y términos lineales y constantes. Y cuando todo lo simplifiques te debería de quedar algo como lo que ves en naranja. Esto es para el término cuadrático. Para el término cúbico es lo mismo. Nada más que ahora hay que agregarle el término cúbico, que el término cúbico sería más todo este cuento de aquí. Nada más que no se multiplica por A2, se multiplica por A3. Y sería X menos X2. Y lo que tendrías que hacer es, de nuevo, ¿cómo lo veríamos o cómo sería esto ya sustituido? A ver, vamos a verlo. Voy a poner A0. A0 es el valor de 15.18. A ver, vamos a sustituirlo rápido. 15.18 que tenemos aquí en esta celda. Y eso ya te lo calcula el programa, no lo tienes que calcular tú. A1 viene siendo 164. 164.48. A2 viene siendo 166.45. A3 viene siendo 59. Y eso se calcula precisamente por las diferencias. Luego,
Sustituimos los valores de x0 y x1. Decimos x0. X0 es 1.4. 1.4. X1, ¿cuánto vale? Pues 2.8. 2.8. Y ahora decimos X3 que vendría siendo 3.1. Sí, lo voy a maximizar, lo voy a hacer más grande. Esto que ven aquí, eso es lo que necesitas para crear tu polinomio de interpolación, es decir, tu modelo matemático. ¿A qué me refiero con el modelo matemático? Pues me refiero a un polinomio, una función, tales que permitan que representen el fenómeno. Y a partir de esa representación, tú puedas ya manipular y tú puedas hacer otro tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, te puede servir para interpolar, que es predecir, estimar. Pero también podría servirte, por ejemplo, ya que tienes esto, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues muy fácil. Tendrás que multiplicar esto de aquí por X y esto de aquí por X, digo, por 1.4 por 164. Luego también resuelves este binomio, resuelves este trinomio. Ya que lo resuelves todo, lo simplificas. Y en teoría, ya que terminas todo eso, al